Bueno, muy buenas noches a todos ustedes, agradeciéndoles su presencia y la confianza que depositan en nuestra universidad, y particularmente en el Centro de Arbitraje y en el estudio Mario Castillo, que ya es la cuarta versión que organizamos de este Congreso de Arbitraje. Aquellos que llegaron a las 6, pidiéndole disculpas, porque nuestro horario peruano siempre es así, y todavía nos faltan más personas, porque tenemos cerca de 300 inscritos y seguramente irán llegando si el tráfico se los permite, ¿no? El doctor Marcial Rubio me encargó que en nombre de él diera las palabras iniciales de inauguración a este congreso, y para hacerlo preferí invitar a quienes ya van a hacer la primera mesa o el primer bloque, porque realmente es un honor para mí el poder inaugurar el congreso, más aún con la presencia de ustedes y la presencia de quienes nos honran hoy día en la mesa. Hace más o menos 4 años recibíamos la visita de Mario Castillo, quien nos indicaba la posibilidad de llevar adelante un Congreso Internacional de Arbitraje, y nos sonaba como una aventura bastante difícil de llevar adelante. Sin embargo, nos sumamos a esa iniciativa y decidimos llevar adelante el primer congreso, que luego ha tenido una versión cada año, y esta es ya su cuarta versión. En esta cuarta versión nosotros nos dimos cuenta que ya paralelamente otras organizaciones, estamos dentro de ese libre mercado de nuestro país, iban organizando también eventos similares, eventos paralelos, que hacen notar la importancia que tiene el arbitraje en nuestro país y cómo se ha desarrollado de una manera realmente impresionante. Y por eso es que insistimos en que debemos continuar con este esfuerzo, que es un esfuerzo más que académico, es decir, el poder compartir experiencias. Y para esta oportunidad, hace más o menos medio año que nos venimos reuniendo y organizando el evento, porque como les comentaba a mis amigos antes de pasar, en la universidad el programa se inicia en esta época. Ya nosotros estamos previendo el 5º congreso, porque de esa manera se lleva adelante ahora la universidad con aquello que se llama planeamiento estratégico. Y el año pasado, cuando empezamos a mirar el congreso que había terminado con bastante satisfacción, decidimos insertar algunas novedades que ustedes van a poder ir notando a lo largo del evento. En primer lugar, nos pareció muy importante desarrollar un tema que cada vez se hace más acucioso, y es la existencia y la presencia de los centros de arbitraje en el Perú, a la luz de lo que funcionan y cómo operan los centros de arbitraje en el mundo. Y nos dio cuenta, por tanto, que era importante añadir ese tema, y por eso verán que el día jueves en particular tendremos particularmente el tema sobre los centros de arbitraje, donde hemos invitado a algunos expositores de afuera y nacionales para que hagan una suerte de comparación de los centros, qué ofrecen, qué ventajas tienen, qué desventajas tienen, porque hay que mirarlo todo objetivamente, y nos parece muy interesante esta idea. Hace unos días tuvimos un evento, un desayuno con el presidente de la OCE, quien nos llamaba a reflexión y nos invitaba a tener una reunión todos los directores de centros de arbitraje con la OCE a fin de mirar cómo está el tema en relación a los arbitrajes del Estado. Y eso coincide también con que vamos a desarrollar otro día particularmente el tema del arbitraje institucional, es decir, arbitraje institucional de la perspectiva del Estado. Y habíamos invitado a él y a otros expositores más, nacionales y de fuera, con quienes vamos a desarrollar también este tema que nos preocupa bastante,
porque él mencionaba algo que yo quisiera adelantarles desde ahora y a los expositores también, y que tal vez debiera, y ojalá sea así, una frase importante durante estos días, y es que debemos preservar el arbitraje. El arbitraje debe y puede ser realmente la opción al Poder Judicial y una opción con características propias, pero que debemos saberla preservar. Y preservarla es tarea de todos. Entonces veremos durante este evento, y ojalá sea así al concluirlo, lo que podemos hacer para preservarlo. Y a ello le queríamos adicionar algo que también nos pareció importante tratar por primera vez, y es el tema de las relaciones jurídicas estándares, que veremos el viernes, donde hemos invitado a 2 profesores para que así lo desarrollen. Y una última novedad que quería compartir con ustedes antes de la novedad misma de lo que va a producirse hoy en el primer bloque, es el que por primera vez vamos a abordar algunos temas donde, si bien ya hay arbitraje, no se han desarrollado en un congreso mirando desde la perspectiva de cómo puede llevarse adelante mediante centros de arbitraje o arbitraje ad hoc. Y es el caso particular de los seguros, y es el caso especial de la electricidad, y el que hoy, en el segundo bloque, desarrollaremos, que es el arbitraje en la minería, este campo que genera tantos conflictos socioambientales en nuestro país, y que seguramente Luis Carlos Rodrigo, que tiene a su cargo este tema, y creo que muchos lo conocen como especialista en el mismo, pues abordará cómo es que se maneja el arbitraje en la minería por primera vez en este tipo de congresos. Igualmente, nos ha parecido importante trabajar el tema de la construcción y de la infraestructura a nivel internacional, que también será desarrollado. Ustedes conocen el programa, por tanto no quiero sino hacer una referencia a este tipo general de las novedades que hemos puesto, pero sí quisiera recordarles que hay una novedad adicional, y es que por primera vez en el Congreso nos hemos atrevido a que a los invitados extranjeros y algunos nacionales, y desde ahora agradecerle a Jennifer Candles por eso, nos van a acompañar a las 4 de la tarde en algunos salones de la universidad para poder tener un diálogo más fluido, porque hemos visto que los congresos terminan y lo último que suele decir el presidente Mesa es: el tiempo nos ha ganado, habrán unos minutos más tarde, ojalá puedan conversar. Entonces lo que pensamos era eso, hacerlo a través de talleres. No sé si les parece una buena idea. Entonces habrán talleres martes, miércoles, jueves y viernes de 4 a 6 de la tarde. Ustedes en la carpeta que les ha entregado tienen la lista de talleres, varios ya se han inscrito. Si alguno de ustedes quiere inscribirse, forma parte de todo lo que significa la organización, no tiene costo alguno, basta que quieran inscribirse y ahí tienen ustedes los salones del edificio grande que ustedes han visto al ingresar, que es el edificio MacGregor. Ahí están los salones que están en el primer piso, donde los que deseen pueden al final inscribirse para incorporarse de todos aquellos que ya se han inscrito y tener en ese momento una oportunidad para dialogar con los expertos. Bien, esto es lo que quería simplemente presentarles al inicio y recordarles un pequeño tema muy sencillo. Por primera vez creo que también, porque me parece que en años anteriores no se ha hecho, hemos entregado unas credenciales. La idea de la credencial es que a partir de mañana ustedes puedan venir con su credencial y no tengan ningún problema en ingresar aquí al salón y no tengamos esta inscripción original o esta entrega original de materiales que hemos tenido al inicio y que siempre nos demora un poco, como le explicábamos a nuestro presidente Mesa, que ya estaba preocupado por el horario, y como es natural, porque él, como es su costumbre, estaba acá 15 minutos antes de las 6 para dar inicio al evento. Y finalmente se les ha entregado en el material también por primera vez ya los certificados de participación. Evidentemente eso no significa que no participemos, porque es obvio que todos los que estamos aquí lo hacemos más que por el certificado, por estar presente los 5 días, y confiamos que así va a suceder, y entonces, pero ya tienen el certificado. Y aquellos que pues han abonado algo por su presencia, por su participación, también ya se les ha entregado también la boleta correspondiente al pago que ustedes han realizado. De manera tal que yo quiero agradecer desde aquí a la Secretaría que ha organizado el evento, porque por primera vez hemos podido entregar a todos un folder bastante completo, que tiene prácticamente todo lo que ustedes requieren, inclusive material para poder tomar notas, etc. Pero lo más importante ahora es la participación, y lo más importante ahora es que entremos al primer bloque, este bloque que va a tratar acerca del arbitraje de inversión,
donde además tenemos pues a una expositora que ha venido de Estados Unidos, ha llegado hoy muy temprano y ya desde la semana pasada andaba preocupada sobre la presencia de los participantes, sobre los contenidos, etcétera, y estoy seguro que Jennifer va a quedar satisfecha y contenta de venir a estas tierras para compartir con nosotros sus conocimientos. El día de hoy la mesa está presidida en este primer bloque en el tema de arbitraje e inversión por Alfonso de los Heros Pérez Alvela, que además de ser un experto en derecho laboral y seguridad social, creo que todos lo hemos conocido, Alfonso, como presidente del Consejo de Ministros y como ministro de Trabajo y Promoción Social del año 91 y 92. Es miembro de la Asociación Peruana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Es árbitro de CIADI y además participa regularmente en arbitrajes comerciales. Es conciliador oficial y es vicepresidente del Tribunal de Ética del Consejo de Prensa Peruana. Y además de ello, y con mucha satisfacción nos lo decimos, es miembro de la Corte de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Universidad Católica. Es decir, Alfonso está desde el origen de este centro y siempre nos ha apoyado, y por eso para nosotros es una satisfacción que él presida este primer bloque y dé inicio, en el fondo, yo creo que con mucho más honor de quienes habla, de esta muy breve inauguración. Inmediatamente después tendremos a José Daniel Amado, que es un amigo de la casa. Él es socio del estudio Miranda y Amado, abogado de nuestra universidad. Además fue designado por Latin Lawyer 2009 como el abogado líder del año. Y seguramente ahora nos va a demostrar por qué. Y además es profesor de transacciones internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y naturalmente árbitro del Centro de Arbitraje de nuestra universidad. Inmediatamente después tendremos a Manuel Villagarcía Noriega, quien es socio del estudio La Chea, abogado también de esta casa de estudios, árbitro también del Centro de Arbitraje de la Universidad, profesor del Seminario de Integración de Derecho Procesal Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Y finalmente, y no porque sea el final, sino porque probablemente sea nuestra presentación de estrella de hoy, Jennifer Howard McCandles, quien es socia del estudio Sidney Austin, con sede en Washington, en Estados Unidos, y enfoca, Jennifer, su práctica en la materia de solución de controversias internacionales, incluido el arbitraje internacional y litigios, nada menos que ante la Organización Mundial de Comercio, de la cual más de uno, si recuerdan mis clases viejas de Derecho del Comercio Internacional, conversábamos con ustedes acerca de esta organización y para mí en particular me resulta muy atractivo poder escuchar a Jennifer hablando sobre estos temas vinculados a los conflictos internacionales. Nada más que unas palabras demasiado largas tal vez de inauguración y cederle la palabra al presidente de mesa, al doctor Alfonso, que yo quisiera un fuerte aplauso para él y así podemos comenzar. Muchas gracias, César. Muy buenas noches, bienvenidos a este evento tan importante que se inicia el día de hoy. El primer bloque de este congreso es, como se ha dicho, el arbitraje de inversión. Vamos a tener intervenciones de los miembros que están en la mesa de 20 minutos cada uno para después culminar en un momento de preguntas del público y debate y pasar después a un coffee break antes de seguir con el segundo bloque. Así que para no tomar más tiempo, vamos a dar inicio a este bloque número 1 con la intervención del doctor José Daniel Amado Vargas sobre el arbitraje en los procesos de privatización. Muchas gracias al doctor Guzmán Barrón y muchas gracias al doctor de los Heros y muchas gracias en realidad al Centro de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad por esta invitación y por permitirme hablar un poco sobre un tema que creo que para todos es interesante, el arbitraje en los procesos de privatización. Y digo que para todos es interesante porque en realidad no habría, yo creo por lo menos, que no hubiese tenido el éxito que tuvo la privatización si no fuese por el hecho que al mismo tiempo el arbitraje y el arbitraje internacional en particular
desarrolló especialmente en nuestro país. Vamos a ver si se usa esta cosa. Perdón. Entonces, sí. Sí. Ok. Para hablar de arbitrajes de inversión, en realidad, y luego de privatización, tenemos que empezar por saber que el origen normativo de las disposiciones más importantes en esta materia surge justamente en épocas en las que no había arbitraje de inversión porque no había inversión en el Perú. Y justamente lo que ocurrió a partir del año 90 fue una revolución. El Congreso de la República delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de dictar mediante decretos legislativos normas sobre el crecimiento de la inversión privada. Le cupo una importante labor al doctor Alfonso Loceros en todo ese trabajo, y por cierto que a muchos otros ilustres exalumnos de esta universidad. Quiero recordar en particular, porque ya no están entre nosotros, a Manuel de la Puente, a Rafael Rosselló, a Alfonso Rubio, a Jack Batievsky, que de alguna manera aportaron su conocimiento del derecho privado a generar una situación de avance en el tema de generar un clima de inversión adecuado, y encontraron que el tema del arbitraje era absolutamente fundamental. Todavía había vestigios en la Constitución del año 1979 de lo que se llamaba la cláusula Calvo, que hoy día estudiamos de manera histórica, pero que en ese momento era todo un tema, ¿verdad? Y sin embargo, si uno mira el artículo 136 de la Constitución del 79, se hablaba ya de procesos arbitrales constituidos en virtud de convenios internacionales. Ese era el límite, digamos, de lo que podía llevarse a arbitraje internacional cuando el Estado era parte, ¿no? Ahora, en ese contexto es que dije que se da la lluvia de decretos legislativos del año 91-92 y se forman esos grupos de trabajo que permiten un avance fundamental en temas como, por ejemplo, la inversión extranjera, como por ejemplo el arbitraje en particular, y como por ejemplo generar mecanismos vinculados a la transferencia del sector privado de lo que el Estado venía haciendo, sea como accionista titular de compañías o sea en función de obras de infraestructura. Entonces, lo que hace el artículo 16, por ejemplo, del decreto legislativo 662, es que pone de manera muy clara que los convenios de estabilidad, que vamos a hablar de ellos en un momento más, y su importancia en el tema del proceso de privatización y en el tema de arbitraje, pueden ser llevados a tribunales arbitrales constituidos en virtud de tratados de los cuales el Perú sea parte. Todo esto entre los límites de la Constitución del 79, y eso es importante porque en la Constitución del 79 todavía había esa primera nota a la cual me referí sobre la posibilidad de ir a arbitraje donde hubiese un convenio internacional, y existía también en ese momento el artículo 1357 del Código Civil de 1984, que había hablado de la posibilidad de crear contratos ley. Otro tema fundamental y muy vinculado a lo que después iba a ser el gran desarrollo del arbitraje de inversión en el país. Estoy haciendo mención también en esa página porque en realidad es una norma que vino unos años después, en el año 95, que aclaró de alguna manera la relación entre el 1357 del Código Civil y la posibilidad de que el Estado otorgue garantías y seguridades en procesos de privatización. Después, al final, voy a hacer un pequeño resumen relacionando todo esto, ¿no? Pero nuevamente, no olvidemos el tema de la apertura a la inversión, el tema de arbitraje,
cómo la cláusula Calvo era un inconveniente en ese momento, cómo las normas de crecimiento de la inversión privada que se dieron en el 91-92 dieron un paso adelante en ese tema, y cómo las normas de privatización de alguna manera encontraron la fórmula para reunir todas esas situaciones en una ventaja competitiva para el Perú como destino de inversiones. Y la Constitución Política del 93, que hace algunos cambios fundamentales, como todos sabemos, tiene mucho que ver con lo que finalmente terminó siendo y consolidando un marco jurídico de crecimiento de la inversión privada. Muchas veces se dice que el país no se puede cambiar por normas legales, y por supuesto que eso es cierto, pero yo creo y viví esa época, que todos estos cambios normativos fueron en gran medida una excepción a esa regla que todos conocemos. El drástico cambio, el drástico viraje que se reflejó en políticas de Estado, que a su vez llegaron a normas legales distintas, fue fundamental en el crecimiento de la inversión privada del país. El artículo 63 es el que habla de la inversión nacional y extranjera, y toca de manera muy diferente a lo que hace un momento había leído muy rápidamente sobre la posibilidad de ir a arbitraje, y dice, primero que nada, que más o menos en la misma línea, que el Estado, y agrega, y las entidades del Estado pueden someter las controversias a arbitraje, y luego dice con toda claridad que aquellas controversias de naturaleza contractual pueden ser sometidas a arbitraje nacional o internacional en la forma que lo establezca la ley, con lo cual ya la limitación de que era necesario un tratado había quedado de lado a partir del año 93. También la Constitución tocó el tema de contratos ley. Ya en un momento más me dedicaré a mencionar eso un poco más y cómo tiene relación con los arbitrajes, ¿no? Los conflictos derivados de relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, estoy leyendo la parte subrayada, son los mecanismos de protección previstos en el contrato contemplados en la ley. Entonces, el artículo 62 ya toca el tema de la libertad de contratar, y al tocar la libertad de contratar, toca de manera particular el tema de los conflictos y controversias. ¿Y por qué todo esto es importante? Porque algunos de los principales casos arbitrales que se han dado en el Perú tienen que ver directamente en el proceso, quiero decir, en temas de privatización, que es mi tema, tienen que ver directamente con ese marco legal, con el tema, perdón, de las normas de crecimiento de la inversión privada, de la creación del régimen de estabilidad jurídica, que a su vez se sustentó en los contratos leyes, como ya había dicho, y de alguna manera generaron un marco propicio para que al momento de privatizar el Estado pudiese decirle a las entidades que pudiesen ganar en una privatización: si tienes un problema, no vas a tener un riesgo poder judicial peruano de esa época, vas a poder acceder a arbitraje, y en particular vas a poder acceder a arbitraje internacional en algunos casos, en otros casos nacional. Ahí estoy citando los casos líderes o los más conocidos en el tema de arbitraje internacional en materia de privatización, varios de ellos, ahora voy a mencionarlos, todos los cuales tienen que ver con convenios de estabilidad, y eso es muy importante, porque nuevamente hace la relación entre contrato ley, convenio de estabilidad, privatización. El caso Duke Energy contra el Estado peruano, que es un caso que si bien la compañía Duke Energy ganó en el CEADI, está en proceso de revisión en este momento en La Haya. El caso Huaytía Energy con el Estado peruano, que es un caso más bien donde el Estado peruano salió victorioso, es muy interesante además entre ambos casos la manera distinta como los tribunales van a referirse en particular a los convenios de estabilidad. Sin embargo, más o menos que el régimen y todo este crecimiento de la inversión privada y todo este marco del cual estamos hablando son definitivamente fundamentales en el análisis de esos dos casos. Esos casos, si uno lee los lados, va a encontrarse con toda esa historia de la que venía hablando, de cómo el Perú pasa de una época donde no había un marco adecuado para la inversión a una época en la cual sí lo había, cómo el arbitraje es fundamental para esto, y cómo en particular
los casos de privatización el asunto fue absolutamente fundamental también. Los otros casos que menciono rápidamente ahí son casos, los casos de Delnor, Luz del Sur y EGEL. Esos casos también son casos de privatizaciones, también son casos donde el arbitraje se llevó por el convenio de estabilidad jurídica y también son casos muy similares al caso de Duke Energy, muy similares en cuanto a cuál fue la materia que está detrás de estos casos. La gran diferencia es que esos casos se llevaron en el Perú, bajo arbitraje peruano, por un centro arbitral local. El resultado, de hecho, ese paso fue el mismo que en el caso de Duke Energy. Hablando de contratos de privatización, podríamos hablar de manera interminable, porque hay muchísimas privatizaciones, como todos saben. En privatizaciones llamemos privatizar a transferir al sector privado la propiedad o el uso de bienes, de acciones, bienes o servicios del Estado. Esa es la cláusula telefónica, por ejemplo, que es muy completa, es una cláusula donde primero que nada habla del tema de la posibilidad de una resolución amistosa entre las partes, que es un tema muy recurrente en los contratos de privatización peruanas. Después veremos cómo el Estado peruano ha captado eso recientemente y ha generado una norma vinculada justamente a esta visión de que en primer lugar hay que hacer un esfuerzo de una solución amistosa. Y luego se toca de manera particular un arbitraje administrado que permite una resolución de las controversias que se dieran. Esta cláusula fue repetida en muchos otros contratos de privatización, o sea, Telefónica quizás fue un símbolo de las privatizaciones de esa época, pero definitivamente es una cláusula que se ha encontrado muchas veces, se ha invocado muchas veces también por la empresa Telefónica, es algo que es conocido. El tema de contratos de concesión, en cambio, y concesión, llamemos contratos de concesión a los contratos de concesión para generar obras de infraestructura, es un tema donde los conflictos y controversias tienen un régimen muy particular que ya quedó acuñado desde el primer contrato de concesión BUT, o sea, de construir, operar y transferir al Estado durante un plazo. Se dio esta posibilidad de generar una situación muy particular a nivel de cómo se resuelven las controversias. Las controversias se van a resolver, según los contratos BUT, en el Perú, un modelo utilizado hasta el día de hoy, de la manera que está ahí proyectado y que ustedes podrán acceder a través del centro. Por un lado, los conflictos tienen que ser definidos si son controversias técnicas o no técnicas. Si fueran técnicas, si son hasta 10 millones, será la resolución será en un arbitraje local en el Perú. Si son técnicas, disculpen, será un peritaje más bien, que como ustedes saben, de acuerdo a una exposición final de la Ley de Arbitraje del Perú, tiene un régimen análogo al arbitraje, y si son no técnicas, decía yo, irán a arbitraje, sea local, hasta 10 millones de dólares, o sea un arbitraje en el CEADI a partir de 10 millones de dólares. Ese es el contrato estándar a nivel de contratos de concesión de infraestructura, eso llámese camisea, llámese cualquiera de este tipo de las grandes carreteras, etcétera, ¿no? Algunos casos muy importantes, de los cuales algunos son confidenciales, pero la información que se tiene es interesante, pero solamente para darles una idea, una pincelada de qué casos se han dado hasta ahora, ¿no? El caso del grupo Distreluz es un caso muy interesante, es un caso en el cual una empresa que había adquirido 4 compañías de distribución eléctrica decide devolverlas al Estado. El caso va a arbitraje, el Estado demanda a las empresas y el Estado termina recuperando la propiedad de las empresas y cobrándole 40 millones de dólares al que había ganado la Buena Pro, a la compañía Jorsa, que era la dueña del grupo Distreluz. Luego tenemos el caso del teleférico, un caso un poco más concreto, muy específico, donde había una cláusula penal a favor del ganador de la Buena Pro, y la compañía que ganó la Buena Pro logra, debido a que la UNESCO no le da el pase al proyecto teleférico de Machu Picchu, logra cobrar una cláusula penal importante.
El caso de Hidroquebec es muy interesante, es un caso vinculado a contratos de concesión, como yo dije hace un momento, a los que me refería hace un momento, y dije también que eran peritajes. Este fue un peritaje internacional, además. Las partes se pusieron de acuerdo, el Estado y la empresa de Hidroquebec, en nombrar a un perito internacional, y ese señor, un nacional argentino, finalmente resolvió una resolución pericial de más o menos 18 millones de dólares a favor de la compañía de Hidroquebec. Y los casos, por ejemplo, el caso de Antamina Credit Suisse es otro caso que a mí me parece muy interesante, porque es un caso de servicios, donde la disputa era sobre cuánto tenía que ganar el banco de inversión que asesoró al Estado peruano en la venta de Antamina, donde, como ustedes quizás recuerden, hubo un pago de 147 millones de dólares, pero un compromiso de inversión de 2.000 millones de dólares, que en esa época era, pues, estamos hablando de cifras absolutamente astronómicas, ¿no? Solo quiero terminar diciendo que hoy en día el Estado peruano, decía yo, que el tema de la solución amistosa es un tema fundamental para nosotros. Como ustedes saben, este es un concepto que surge además de la doctrina internacional, está en los tratados bilaterales de inversión, por ejemplo, es el periodo de posible arreglo entre las partes. Y tenemos en el Perú hoy día una ley que establece este sistema de coordinación para tratos directos cuando existe una controversia internacional planteada por un inversionista o por el Estado, y existe esa ley que mucha gente no conoce, pero que es muy importante, sobre el sistema de coordinación y respuesta del Estado a este tipo de controversias. Eso está muy organizado, no solamente para efectos de poder hacer una defensa correcta, contratar abogados, etcétera, sino además, y esto es muy importante, para poder darle efectos presupuestales, o sea, hay que provisionar la posibilidad de tener que pagar un laudo, por ejemplo, ¿no? Hay normas sobre el trato directo, como dije antes, y hay normas en particular sobre el tema presupuestal. Así es que yo terminaría con esta pequeña estructura, tratando de no pasarme el tiempo, simplemente recordando los conceptos que he tratado de mencionar y de alguna manera explicar a todos en esta pincelada y el tiempo que he tenido. Los contratos de privatización están en la primera columna, son dos en el Perú los principales, ¿no? Los contratos de privatización como tales, básicamente transferencia de activos, transferencia de mayoría de acciones, etcétera, ¿no es cierto? O los contratos de concesión, que han tomado en su mayoría la forma de BUD, ¿no? O sea, que es básicamente construir, operar y transferir de vuelta al Estado, ¿no? Estos contratos, ya mencioné cuáles son las cláusulas típicas, cómo funcionan, cuál ha sido la importancia de la evolución del marco legal en su creación. Cómo dentro de esa estructura, aparte de esos contratos, va a estar muy vinculado los contratos ley, los convenios de estabilidad jurídica y a veces contratos de concesión de servicios públicos. Por ejemplo, si el contrato BUD fue vinculado al tema de telefonía, va a haber un contrato de concesión de telefonía también. Y también puede tener, normalmente tiene una cláusula arbitral. Habrá una cláusula arbitral del convenio de estabilidad, ya hemos visto cuántos de estos han ido a arbitraje e incluso internacional, y habrá un contrato ley. O sea, un contrato donde el Estado debe, según el artículo 1357 del Código Civil, garantías y seguridades al inversionista. Es un contrato, es un documento separado que también tiene una cláusula arbitral. Todo eso genera espacios, de hecho, que se han utilizado para arbitrar, ¿no? Y existe, y voy a poner ahí al final, porque la verdad no es materia directa de esta exposición, la posibilidad de que el inversionista, aún en un escenario de privatización, decida recurrir no a los contratos y normas que ya he estado mencionando, sino más bien a los tratados bilaterales de inversión, que son en sí mismo un tema al cual no me corresponde referirme, como dije, pero simplemente quiero dejar en claro que también forma parte del mapa de cualquier persona que tiene la necesidad o la obligación de defender los intereses de un cliente en un escenario de privatización. Eso es todo y, bueno, quedo a disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Amado. Vamos ahora a escuchar al doctor Manuel Villa García Noriega sobre la noción de inversión protegida. Buenas noches, estimados señores, señoras, colegas todos.
Quiero agradecer al Centro de Arbitraje La Católica y a la Universidad Católica por esta invitación. En los minutos siguientes quiero compartir con ustedes la noción de inversión protegida. Para empezar, veamos lo que establece el artículo 25 del Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados nacionales de otros estados, el CIADI. A lo largo llamaremos el CIADI. El artículo 25, en el inciso 1, establece que la jurisdicción del centro se extenderá a las diferencias de naturaleza jurídica que surjan directamente de una inversión entre un estado contratante y el nacional de otro estado contratante y que las partes hayan consentido por escrito en someter al centro. Entonces acá tenemos un requisito fundamental en una controversia de naturaleza jurídica, y es que ésta haya sido hecha directamente sobre una inversión. Sin embargo, el convenio de CIADI no contiene una definición de inversión, solamente establece que se haya hecho sobre una inversión. Y al respecto, la mayoría de especialistas en este tema señalan que se prefirió no definir inversión para que las partes tuvieran gran libertad de movimiento y de esta manera incluir casi cualquier área de actividad económica. Por otro lado, los tratados bilaterales de inversión, que Pepe se refería al final de su exposición, casi todos ellos contienen una definición de lo que es inversión, que incluye todo tipo de activos, derechos e intereses, y además se presenta una lista ilustrativa de activos específicamente protegida. El resultado a que se llega es una definición, por tanto, muy amplia de inversión, con arreglo al cual todo aquello que tenga valor económico puede ser protegido por el TBI, lo que asegura una flexibilidad máxima en la aplicación de este tratado. No obstante lo anterior, también es muy importante dejar constancia que existe consenso sobre que una inversión no incluye transacciones ocasionales, tales como la simple compraventa de productos o los créditos comerciales a corto plazo. Brevemente les presento un resumen de lo que los casi 40 tratados bilaterales de inversión tiene celebrado el Perú. Y fíjense, en la gran mayoría de estos se define inversión es todo tipo de activo o bien invertido y o definido de acuerdo con las leyes y reglamentaciones de la parte contratante en cuyo territorio se realizó la inversión, antes o después de la entrada en vigencia del tratado, acuerdo o convenio, comprendiendo entre otros: 1. La propiedad de bienes muebles e inmuebles y demás derechos reales. 2. Acciones, cuotas u otros derechos de participación que representen el capital. 3. Derechos de crédito o cualquier otro derecho con valor económico. 4. Derechos de propiedad intelectual e industrial. 5. Las concesiones otorgadas por ley o contrato por las partes contratantes o sus entidades públicas para el ejercicio de una actividad económica. Y asimismo, en la gran mayoría de estos tratados se establece que el convenio CIADI no se aplicará a divergencias o controversias que hubieran surgido con anterioridad a su entrada en vigencia, que fue el caso de Luchetti, que ahora veremos. Pero asimismo, no todos los tratados que ha suscrito el Perú, algunos, también definen qué cosa no se debe entender por inversión. Y aquí se menciona algunas actividades económicas como contratos comerciales por la venta de bienes o servicios, una obligación de pago o concesión de un préstamo,
a una compañía estatal, el préstamo a una compañía cuando la deuda sea menor a 3 años, un préstamo o un instrumento de deuda emitido por una institución financiera que no es tratada como capital regulado por la otra parte, el otorgamiento de un crédito en relación con una transacción comercial, tal como el financiamiento comercial. Cualquier tipo de comercio financiero se menciona en otros tratados, o préstamos otorgados de una parte a otra parte no son considerados inversiones. Este es el caso Luchetti con la República del Perú que les mencionaba, el caso CIADI ARB 034, cuyo laudo fue de febrero del 2005 y por intermedio del cual el Tribunal Arbitral declaró que en principio sí podría haber pasado como una inversión, pero no obstante esto, el conflicto jurídico y de intereses se estableció y probó que se había iniciado antes de la entrada en vigencia del convenio bilateral. Entonces, pues, tenemos hasta ahora que el tema de la noción de inversión protegida no era tan sencilla. El convenio CIADI, lo único que, como digo y repito, menciona lo que es la inversión y luego podemos acudir a cada TBI celebrado por el Perú. Veamos en la jurisprudencia comparada cómo se ha ido definiendo y regulando lo que se debe entender por una inversión. Un caso emblemático que inclusive ahora es llamado el Salini Test es el caso CIADI ARB 004 de la empresa de construcción Salini contra el Reino de Marruecos. Es un laudo sobre jurisdicción de julio del 2001. Ahí se estableció 5 características para definir si existe o no existe una inversión. Así pues, se establece que para que exista una inversión, esta, bajo el ámbito, por cierto, del CIADI, esta tiene que tener una cierta duración. Segundo, esta inversión debe incluir una cierta seguridad de beneficio y rendimiento, es decir, un retorno al inversor. Tercero, una inversión típica implica un elemento de riesgo para ambas partes. Cuarto, una inversión implica también un compromiso o aportación sustanciales. Y 5, una inversión debe ser importante para el desarrollo de ese Estado receptor. Y en ese análisis, en esta jurisprudencia que comentamos, el tribunal analizó si el contrato para la construcción de una autopista entre Fez y Rabat constituía una inversión tanto a los efectos del artículo 1 del TBI Italia-Marruecos, así como el artículo 25 del CIADI. Y este tribunal CIADI llegó a la conclusión que efectivamente el contrato había sido aprobado por la autoridad competente de Marruecos y que constituía una inversión en el sentido del TBI, así como una inversión en el sentido del artículo 25 del CIADI. Pero además, y a lo largo de estos últimos años, se han ido desarrollando y regulando otras características que también están contenidas en la noción de inversión. Y así pues podemos mencionar el caso CIADI ARB 002, donde se establece que debe existir un derecho que le confiere entidad jurídica a la situación que se pretenda calificar como inversión. Y es el caso de Mihaly International Corporation contra República Socialista Democrática de Sri Lanka. Es un laudo de marzo del 2002, donde se estableció que los gastos efectuados en la etapa de preinversión y desarrollo para participar en una licitación respecto a un proyecto de central eléctrica en Sri Lanka
que al final esta central no se llegó a realizar, no supone una inversión en el sentido del artículo 25 del CIADI. Otra característica es la que no debe tratarse de un derecho meramente contingente o potencial. Y esta característica la encontramos en el caso CIADI ARB 0311, entre Joint Mining Machinery contra la República Árabe de Egipto, en un laudo de agosto del 2004, en el que se decidió que una garantía bancaria no calificaba como una inversión. Esta garantía estuvo relacionada a un contrato de abastecimiento y de instalación, llave en mano, de un sistema operativo destinado a mejorar la producción de una mina de fosfatos. Otra característica que encontramos en la jurisprudencia es que el contacto con el Estado receptor debe exceder el mero comercio fronterizo de bienes. Y en efecto, está registrado en el CIADI que algunas veces la Secretaría General del CIADI de plano ha rechazado registrar solicitudes de arbitraje, ya que de los propios hechos fluye que se trata de un hecho comercial y no considerado como inversión. Finalmente, dentro de esta relación, otra característica señala la jurisprudencia es que no hace falta que las prestaciones relativas a una inversión se desarrollen exclusivamente dentro del territorio de un cierto Estado. Y eso está mencionado en el caso CIADI ARB 026, el caso de Société Générale de Surveillance contra República de Filipinas. Es un laudo de enero del 2004 y en este caso se consideró que un contrato para la preinspección de embarques con el Estado receptor, que obviamente se desarrolla parcialmente fuera del territorio, calificaba como inversión a los fines del artículo 25 del CIADI. Nos damos cuenta entonces que la doctrina y la jurisprudencia ha venido determinando que es fundamental chequear el criterio de cada TBI y combinarlo con la concepción de la inversión según el CIADI. En un artículo reciente que revisé, se referían al árbitro elegido del año 2007, Ibrahim Fadlayah, el que indicó que no es necesario que en un caso se encuentren todas las características para decidir que estamos ante una inversión. Entonces es bien importante. Normalmente todas estas características estarán subsumidas de alguna forma en otra y algunas más evidentes que otra, y él señala que no es necesario identificarlas a todas para establecer que es un caso que se puede discutir ante el CIADI. Y asimismo él mencionaba que la mejor definición puede ser dada por oposición. Lo que no es una transacción comercial puede ser considerada como una inversión. Habría que precisar que esto se refiere a las transacciones comerciales ordinarias, ¿no?, susceptibles de ejecución instantánea, o las ventas de cosas futuras que agotan sus efectos con la entrega. Pero aquí no acaba todo, y tenemos un laudo que se ha expedido el año pasado y donde el tribunal arbitral habla de examen total para determinar la existencia de una inversión protegida. Este es el caso CIADI ARB 065 entre Phoenix Action Limitada de Israel contra la República Checa, un laudo de abril del 2009. Y en este laudo el tribunal arbitral considera que existen 6 elementos que se deben tomar en cuenta. Repite prácticamente los 5 primeros que ya hemos estado analizando y viendo: una contribución en dinero u otros activos, una cierta duración; el tercero, un elemento de riesgo; el cuarto,
la operación debe implicar el desarrollo económico de una actividad en el estado receptor de la inversión. El quinto, los bienes deben ser invertidos con arreglo a las leyes del estado receptor. Pero el sexto introduce un nuevo elemento que no había sido visto en la jurisprudencia y que es: la inversión debe ser realizada con buena fe. En este caso, el tribunal arbitral declaró que no era competente para conocer la demanda, ya que la inversión realizada no calificaba como inversión protegida bajo el convenio CIADI y bajo el TBI Israel-República Checa. El tribunal arbitral dejó constancia que la prueba aportada demuestra que el demandante realizó una inversión con el propósito exclusivo de alcanzar la jurisdicción CIADI contra la República Checa y no por una actividad económica. Su único objetivo en realizar la inversión fue la de transformar una preexistente disputa doméstica a una disputa internacional bajo el amparo del TBI. Y concluye el tribunal que esta inversión no se ha realizado de buena fe y por tanto no puede estar protegida por el convenio del CIADI. Fíjense ustedes qué importante y que a manera y con el transcurrir de los años la jurisprudencia ha ido definiendo lo que debemos entender por inversión protegida. ¿Cuál es la receta? Tendremos que ver en cada caso, primero el convenio multilateral del CIADI y luego analizar el tratado bilateral en nuestro caso, abogados peruanos, del tratado bilateral del Perú con el otro país y ver si lo que se quiere discutir efectivamente se enmarca dentro de esta visión de inversión. Y algo fundamental que parecía que no existía y que ahora se pone: buena fe. La inversión debe haber sido realizada con buena fe, con intención de efectivamente invertir, colocar dinero o bienes en el país receptor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Villagarcía. Y vamos a escuchar ahora a la doctora McCandles el tema: el arbitraje en los tratados bilaterales de inversión y en los TLC en América Latina. Adelante. Hola, entonces, buenas noches. Y al principio quiero decir que voy a hablar en español y no es mi idioma primera, entonces por favor sea paciente con mi presentación si no es perfecto en el español. Inicialmente voy a describir hechos básicos y fundamentos de los acuerdos sobre inversiones internacionales. Y segundo, voy a describir varios casos de arbitraciones, inversiones internacionales. Y al fin voy a describir un poco de las tendencias actuales. Al principio, fundamentos de acuerdos sobre inversiones internacionales. Hay una red de acuerdos internacionales que proporcionaron importantes protecciones y recursos para los inversionistas extranjeros. Esos acuerdos existen en varias formas. Por ejemplo, como ya hemos discutido, hay acuerdos bilaterales, como tratados bilaterales de inversión y capítulos de inversión de tratados de libre comercio, como el Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos y Chile y de los Estados Unidos y Perú. También hay acuerdos regionales, como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica
que incluye los Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, la República Dominicana y Costa Rica, y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Finalmente, hay acuerdos de interés actual, como por ejemplo el Tratado Constitutivo de Energía, para inversiones en el sector energía. Los tratados internacionales, lo que proporcionan los tratados internacionales de inversión son los siguientes. Los tratados internacionales de inversión complementan derechos y recursos legales nacionales. Y también los tratados internacionales de inversión suplantan derecho nacional incoherente o inconsistente. Y los tratados internacionales de inversión proporcionan apalancamiento para inversionistas afectados por los actos adversos del gobierno. Por ejemplo, pueden utilizar la amenaza de arbitraje en las negociaciones con el gobierno. ¿Qué son las ventajas principales de estos acuerdos? Los tratados internacionales de inversión proporcionan amplia protección contra acciones adversas del gobierno. Esa protección incluye acciones adversas del gobierno de cualquier nivel de gobierno. Eso es importante, por ejemplo, acciones de autoridades municipales o de cualquier parte del gobierno nacional. Y se incluye. Esa protección cubierta una variedad de acciones de gobierno. Los tratados internacionales de inversión proporcionan varias protecciones sustantivas. Por ejemplo, obligan a que los países traten a los inversionistas internacionales de acuerdo con las normas establecidas en los acuerdos. Y voy a describir eso en un poco. Los tratados internacionales de inversión proporcionan para los inversionistas internacionales el derecho de hacer avanzar las demandas por medio del arbitraje internacional cuando un país contravenga las normas contenidas en el acuerdo de inversión. Eso es algo muy único, es algo único para los inversionistas internacionales, es algo muy importante para las inversiones internacionales y dar confianza con las inversionistas. Y también dar la posibilidad de indemnización pecuniaria. Y eso también es muy importante para las inversiones internacionales. Y es algo único del sistema. ¿Qué es el alcance de la cobertura? Los tratados internacionales de inversión proporcionan una amplia definición de inversión, como ya hemos discutido. Por ejemplo, cubren instrumentos financieros, tales como acciones y otras formas de valores, bonos o obligaciones y otras formas de deuda. También normalmente cubren derechos contractuales, tales como derechos conferidos por ley o contrato, o derechos con valor económico. Finalmente, también normalmente cubren propiedad tangible e intangible, incluyendo bienes raíces, propiedad intelectual y derechos tales como arrendamiento y gravamentes. También los tratados internacionales de inversión proporcionan una definición amplia del inversionista. Por ejemplo, una definición de inversionista incluye un individuo de nacionalidad de un Estado de parte del acuerdo. También incluye una entidad organizada en un Estado que es parte del acuerdo. Finalmente, a veces incluye una subsidiaria donde quiere que esté ubicada de una entidad organizada en un Estado que es parte del acuerdo. ¿Qué son las protecciones sustantivas que incluyen esos acuerdos? Típicamente,
requieren que los países den tratamiento justo y equitativo y también plena protección y seguridad, y también tratamiento nacional y tratamiento de nación más favorecida para los inversionistas. Típicamente protegen el derecho de los inversionistas de transferencia libre de fondos y contra la expropiación sin compensación. Y algunos tratados internacionales de inversión prohíben requisitos de rendimiento, tal como contenido local o cuotas de exportación. Voy a describir ahora un poco de protecciones sustantivas selectivas. Por ejemplo, ¿qué es tratamiento nacional? ¿Qué quiere decir eso? El tratamiento nacional quiere decir tratamiento que no es menos favorable que aquel proporcionado a inversionistas nacionales en situaciones semejantes. ¿Qué quiere decir tratamiento justo y equitativo? Esa es una protección sustantiva que no tiene una definición concreta. Depende en la lengua del acuerdo y también en qué foro existe el arbitraje. Pero normalmente esa protección incluye expectativas legítimas, no discriminatorio, transparencia, proceso debido, no arbitrario. Pienso que es la protección más usada en los inversionistas internacionales ahora. Expropiación. Es posible que el Estado expropia la propiedad de los inversionistas internacionales. Eso no es lo que es ilegal. Lo que es ilegal es si el gobierno lo hace con discriminación, sin fines públicos, sin acompañada y esa protección es algo muy importante para los inversionistas internacionales. Es algo básico de sus inversiones en el Estado extranjero. Entonces es algo muy importante para ellos. Las obligaciones de cumplimiento. La Convención CIADE, hemos hablado antes de esto, cuenta de un mecanismo autónomo de cumplimiento. Por ejemplo, en el artículo 53 dice que cada parte obrará de acuerdo con los términos del laudo. Y también el artículo 54 dice, cada Estado contratante reconocerá un laudo como un obligatorio y implementará las obligaciones pecuniarias impuestas por dicho laudo dentro de sus territorios como si fuera sentencia definitiva de un tribunal de dicho Estado. El incumplimiento constituye una violación de una obligación internacional, por ejemplo, de la obligación de un TBI o también una obligación de convención CIADE. Y ahora voy a describir varias disputas entre estados e inversionistas para dar ejemplos que tiene aplicación de esos acuerdos. Por ejemplo, un caso que se llama Compañía de Aguas de Aconquija y Vivendi Universal contra República de Argentina. Ese es un caso que fue entablada en virtud de TBI entre Francia y Argentina tocantes a la concesión de servicios de aguas en Argentina. En ese caso, los oficios municipales digan a la gente que no deben pagar sus facturas de agua. Era algo político entre los oficios quien querían que la concesión de servicios de agua va a una inversionista extranjera y los oficios siguientes quienes no querían lo mismo. El tribunal otorgó Vivendi y su subsidiaria un laudo por más de 1.605 millones de dólares en daños y perjuicios e intereses
declarando que Argentina había violado múltiples obligaciones del tratado, incluyendo el tratamiento justo y equitativo y también de expropiación. Argentina entonces solicitó la anulación de la decisión del tribunal y la solicitud se rechazó y el lado a favor de Vivendi se conformó en su totalidad en esa decisión emitida en agosto, en el mes que pasó, en agosto de 2010. Ese es un caso que empezó en 1997. Entonces, más de 10 años existe. Y también voy a describir un poco, hemos hablado de este caso un poco, pero voy a describir un poco más de los hechos. Es Luchetti y Luchetti Perú contra República de Perú. Es un caso de conformidad del TBI entre Perú y Chile. Es de una disputa con un inversionista chileno tocante a una fábrica emplazada en un área ambientalmente protegida. Obtuvo una victoria para el Perú en el febrero de 2005, cuando un tribunal desestimó la demanda del inversionista de $150 millones para carencia de jurisdicción. En el lado, el tribunal determinó que la disputa era entre la inversionista y la ciudad de Lima existía antes de que el TBI entre Perú y Chile tomara efecto. El inversionista entonces solicitó la anulación de la decisión del tribunal. La solicitud se rechazó y el laudo a favor de Perú se conformó en su totalidad en una decisión emitida en septiembre de 2007. También voy a describir un caso que se llama PSG Global y otros contra la República de Turquía. En este caso fue una disputa relacionada con un proyecto para la construcción y operación de una central eléctrica alimentada con lignito. Fue un caso entablado en virtud de TBI entre los Estados Unidos y Turquía. En este caso, la central eléctrica nunca fue construido. La inversionista había dicho que Turquía cambia muchas de las leyes que la inversionista necesitaba para realizar su inversión. El tribunal dictó un laudo en enero de 2007, desestimando la mayoría de las demandas de las demandantes, obligando a Turquía por menos de $10 millones en daños y perjuicios, pero eso es de casi $500 millones solicitados por los demandantes. Y eso es para una central eléctrica que nunca fue construido. Nunca. Según un estudio de UNCTAD, los estados han ganado como 53% por los laudos desde enero 2010. Muchas veces piensa que las inversionistas siempre ganan el dinero, pero no es la realidad. Entonces, es verdad que es un hecho muy interesante. Es peor si el gobierno no tiene un buen expediente por buen gobierno. Entonces, es importante en qué es las actividades del Estado. ¿Qué son las tendencias actuales? ¿Qué está ocurriendo ahora? Ahora hay algunos países, particularmente en Sudamérica, que han comenzado a distanciarse del sistema CIADE. Por ejemplo,
Bolivia anunció que retirarse de la Convención CIADE en 2007. También Ecuador anunció que retirarse de la Convención CIADE en 2009. Venezuela ha estado amenazado a hacer lo mismo. Es importante para pensar qué implica esa para el sistema de CIADE. Es la primera vez que ocurrió que un país anunció que retirarse de la Convención CIADE. Entonces, es la primera vez que tenemos que pensar qué va a hacer con esas actividades. Y también ahora en Argentina se está enfrentado a potencialmente $1.000 de millones en daños y perjuicios en contra de ella. Veremos si termina pagado o lo que debe. No sabemos. Tenemos que pensar qué implicaciones existe para Argentina si no va a pagar. Es posible que es posible que si no paga es que los inversionistas no quieren investir en el Estado. Y también tiene que pensar qué son las implicaciones para el sistema de CIADE y de los acuerdos internacionales. Si hay un Estado que no quiere o no va a pagar en el fin, porque no hay una gran fuerza para enforzar ese. Solamente hay que los Estados honrar lo que tienen que pagar. Entonces eso es todo lo que tengo que hablar. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la estación de preguntas del público que se realizan por escrito y hay personas que las van a recoger por los pasillos. Gracias. Cuando vamos avanzando con las preguntas, una está dirigida al doctor Villagarcía. ¿Es una inversión la participación minoritaria de una persona como accionista en una empresa extranjera que es propietaria de una empresa constituida en el estado demandado? Si quieren mirar. No, vamos contestándola. Perfecto. A ver, me preguntan, ¿es una inversión la participación minoritaria de una persona como accionista en una empresa extranjera que es propietaria de una empresa constituida en el estado demandado? Entonces es fundamental, como hemos dicho, tal como se leyó en el artículo 25, que por un lado existe un inversionista y por el otro lado el estado receptor de la inversión, ¿verdad? Muy bien. Aquí me dicen, una participación minoritaria de una persona como accionista, esta es una empresa extranjera que es propietaria de una empresa constituida en el Estado peruano. Como accionista en una empresa extranjera que es propietaria de una empresa constituida en el Estado peruano. No me han sabido explicar si esta empresa es 100% propietaria, ¿no es cierto?, en el otro Estado contratante, asumiendo que hay una participación minoritaria, que el accionista, este accionista es un inversor extranjero en una empresa y, por cierto, sí podría ser calificada como inversión para los efectos del CIADI, porque para que tener una inversión no se requiere ser accionista mayoritario en esa empresa del otro país receptor de la inversión.
No sé si queda claro el que me formuló la pregunta. Gracias. Hay unas preguntas para el doctor Amado, una muy interesante. ¿Por qué el Perú en sus contratos de explotación se somete a leyes internacionales y no a las nacionales? A ver, yo he intentado en mi exposición explicar la naturaleza histórica de cómo se ha generado el proceso de crecimiento de la inversión privada en el Perú a partir del año 90. Y yo creo que ese tema va a ser una parte de la respuesta a la pregunta que se me hace. En otras palabras, la normatividad que en ese momento generó la posibilidad de un sometimiento a la legislación extranjera y en particular a la jurisdicción extranjera y a tribunales arbitrales, fue un intento exitoso de crear una ventaja competitiva mediante norma legal. Y tal como ocurrió con otros países que hicieron lo mismo, definitivamente esto permitió al Perú acceder a determinadas inversiones que no hubiera sido posible recibir si ese no hubiese sido el caso. Existe una segunda razón para responder a esto, y es que el sometimiento en realidad no es a la legislación extranjera, por lo menos en los casos de los contratos de privatización y concesión. La legislación extranjera, la ley extranjera, normalmente no es aplicable en los casos de concesión, de privatizaciones y concesiones. Es aplicable a la ley peruana, y más bien lo que puede ser es que el tribunal, en particular en el caso de arbitraje, sea un tribunal internacional. Lo que sí está muy claro y vale la pena mencionar, aprovechando la pregunta, es que los tribunales internacionales, incluyendo el tribunal de CEADI, tienen disposiciones en sus propios tratados de origen que establecen que el derecho internacional se aplica donde existe una laguna, un vacío, para resolver un caso concreto entre un inversionista y un Estado anfitrión. Es decir, que uno de los temas más interesantes dentro de la doctrina internacional de derecho a las inversiones es precisamente ese, la manera como se aplica el derecho internacional y los principios de derecho internacional a la resolución de casos de inversionista, Estado receptor, en el contexto en el que se produce, en el que existen en efecto lagunas o espacios donde no hay la manera de resolverlos por aplicación de la legislación local. Gracias. La siguiente pregunta para también el doctor Amado. ¿Por qué la defensa del Estado en caso de privatizaciones está a cargo de una comisión especial? Si hay una ley que establece que el sistema de defensa jurídica del Estado está a cargo del Ministerio de Justicia y hay una Procuraduría supranacional, ¿cómo queda esto? Bueno, esa es otra muy buena pregunta. Yo quisiera referirme brevemente al hecho de que existen distintas soluciones que se han establecido en distintos países con relación a cómo resolver el problema de quién defiende al Estado peruano en las disputas sobre inversión, o al Estado, a cualquier Estado en todo caso, ¿no? Hay el caso argentino, por ejemplo, ¿no? que mencionaban hace un momento, y que Argentina tiene una procuraduría que tiene a su cargo la defensa del Estado argentino, y en esa procuraduría, que depende del equivalente al Ministerio de Justicia, tiene una necesidad, digamos, de resolver, está vinculado al sistema de defensa judicial del Estado, en efecto. En el caso peruano se optó por algo
Primero, por muchos años, por varios años, y algunos de los casos que ya se resolvieron, simplemente la Cancillería tomó a su cargo la responsabilidad en coordinación con el Ministerio de Economía y de manera relativamente informal con el Ministerio de Justicia para la defensa de estos casos y nombró a abogados extranjeros. Luego se ha ido entendiendo cómo hay una importancia de entender mejor los hechos y hacer de alguna manera el intento de, por un lado, ver la posibilidad de resolver el caso amistosamente y por el otro lado, intentar encontrar un espacio para ir entendiendo mejor el caso para el momento en el que tiene que efectivamente e inevitablemente ir a arbitraje. Entonces, el sistema de coordinación que tiene como Secretaría General o como presidencia más bien a una entidad del Ministerio de Economía, al Ministerio de Economía y Finanzas, lo que hace es coordinar la información que surge de otras entidades de Proinversión, de Cancillería, del Ministerio de Justicia, del Ministerio y del Ministerio del Sector afectado, para poder entender en qué consiste la disputa. Obliga al inversionista a hacer un pase previo antes de ir al arbitraje, un pase previo por esta comisión. Entonces hay una ventaja interesante para el Estado peruano, porque en ese momento tiene dos posibilidades, ¿no? Una, resolver el problema de alguna otra manera, corregir un error, en fin, enmendar la situación. Y la otra, por cierto, entender mejor el caso, tener más claro en qué va a consistir la disputa que se viene y aprovechar la negociación para tener una mejor capacidad de prepararse para una potencial controversia internacional. Así es que esa es la razón por la cual el sistema de coordinación, en el caso peruano, tiene a mí me parece que es un avance, es una innovación. Dicho sea de paso, contó con el apoyo de UNCTAD, de las Naciones Unidas, y representa, yo diría, una de las normas más modernas en materia de defensa del Estado en controversias internacionales. Así es que esa es un poco la historia legislativa y las razones que permiten, digamos, explicar la existencia de esta norma. Muchas gracias, doctor Amado. Una última pregunta. En su opinión, ¿cuál es la evaluación de la experiencia de la defensa del Estado peruano en los arbitrajes CIADI? ¿Positiva o negativa? Bueno, es una pregunta difícil. 53% no está tan mal, ¿no? Tengo que decir que mi colega de panel, la doctora Jennifer, es miembro del estudio Sidley Austin, que defiende uno de los casos que el Perú ha tenido. Han habido otros casos en los cuales el doctor de los Heros ha sido el abogado peruano, junto con otro estudio de abogados, y la verdad es que, pero no por eso voy a responder de manera distinta a lo que pienso. Yo he estado en varios de estos casos por el lado del inversionista, y en algunos casos en calidad de testigo experto. Creo haber participado en casi todos y la verdad es que tengo que decir que el Estado peruano se defendió estupendamente y creo, es más, por lo menos en un caso, no diré cuál, yo creo que el caso se ganó básicamente por una defensa extraordinaria, mucho más que porque los fundamentos eran aquellos que yo hubiese compartido en todo caso. Yo creo que el sistema de defensa donde se juntan estos expertos internacionales que normalmente practican desde Washington, D.C., en el caso del tribunal de las disputas internacionales, y que combinan su conocimiento con los estudios de abogados peruanos, es un sistema muy positivo y se probó en la época en que esto ocurría en Argentina también, donde tenemos la situación en que la Procuraduría muchas veces recurre a estudios de abogados extranjeros y estudios argentinos también,
ha ocurrido en Chile también. Y quiero decir una cosa muy importante, ha ocurrido y ocurre en los países justamente que son menos amistosos al sistema CIADI, a los que se refería Jennifer hace un momento, como por ejemplo Venezuela, como por ejemplo Bolivia y como por ejemplo Ecuador, en todos los cuales también se ha buscado esta idea de hacer una dupla entre un buen equipo de abogados de Washington o de Nueva York con un estudio de abogados destacado del país, del país que se defiende en este caso. Así que yo creo que lo que está haciendo el Estado peruano, últimamente acaba de ocurrir un caso, el caso Convial, donde ha hecho un concurso internacional, es un avance más todavía que lo ha hecho esta comisión del sistema de coordinación al que me refería, por lo menos en mi opinión, la mejor manera de defenderse para defender los intereses del Estado peruano. Muchas gracias. Un par de preguntas para Jennifer. La primera, ¿quiénes conforman el CIADI y cuál es el argumento de Bolivia y Ecuador para retirarse del mismo? Bueno, la Convención CIADI ha fundado de muchos estados, entonces ahora pienso que como 137 estados son parte de la Convención CIADI, algo como así, y fue fundado en 1976. Y para la segunda pregunta, la razón, pienso que es algo muy político, doméstico, y es que puede decir que no tiene una forma, un instituto internacional que dice lo que debe hacer el Estado, y pienso que es eso, es la razón. Interesantemente, pero no pienso que los Estados Unidos va a retirarse de la Convención CIADI, pero también en los políticos de los Estados Unidos hay muchas personas están hablando de que no deben dar los derechos a los extranjeros o algo como así, tratamiento más mejor que los de los nacionales. Eso es algo político doméstico y pienso que es lo mismo que está ocurriendo en Bolivia, Ecuador, también, por supuesto, en Venezuela. Precisamente la siguiente pregunta es sobre Venezuela. Dice, ¿qué va a suceder ahora si Venezuela se retira? ¿Cuál es la situación de las empresas extranjeras que se encuentran en Venezuela? ¿Otra vez? O sea, ¿cuál es la situación? Se retira Venezuela, ¿cuál es la situación de las empresas extranjeras que están ahí respecto a sus inversiones? Sí. Bueno, todavía hay muchos inversionistas extranjeras en Venezuela y porque es un país que puede ganar mucho dinero, pero es muy difícil ahora porque señor Chávez tomar muchas acciones que como expropiación de las empresas, entonces es un clima muy mal para las inversionistas y extranjeras y que piensan mucho en cuáles maneras pueden ayudarles entre el TBI o lo que sea. Lo que no es bueno es que para los inversionistas de los Estados Unidos no hay un BTI entre los Estados Unidos y Venezuela. Entonces eso es un gran problema. Pero para otras inversionistas extranjeras de otros estados tienen la protección de BTI como de España y Venezuela o de Canadá y Venezuela, pero para los inversionistas de los Estados Unidos es muy difícil. Muy bien, muchas gracias. Bueno, de esa manera concluye este primer bloque. Yo pido un aplauso para los expositores que lo han hecho
excelentemente bien. Y vamos a continuación a pasar a un coffee break de 10 minutos para continuar con el segundo bloque. Gracias.